Vamos a iniciar esta mañana una serie que yo he titulado Recuperando el rumbo hasta la transformación. Recuperando el rumbo hasta la transformación. Hoy en la mañana que estudiábamos la Biblia, que estudiamos la palabra, recuerdan, la Biblia es inerrante. Es decir, algo sonó, ¿verdad? La Biblia es inerrante y la Biblia no tiene un fallo. La Biblia es la palabra exhalada de parte de Dios, conducida hoy por el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Por eso es importante, cuando nosotros leemos el libro, en la carta a los Hebreos, en capítulo 2 y en el verso 1, vamos a notar que hay un momento en donde el escritor del libro de los Hebreos, que todavía los conocedores de eso se siguen peleando a ver quién fue el que la escribió, lo más importante es lo que dice, el que le escribió de todas formas lo hizo muy bien, ¿verdad? Muy atinado, y no vamos a entrar nosotros tampoco en ese detalle, pero dice la palabra, vamos ahí, Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos capítulo 2, verso 1. Este texto, hablando de la escritura, hablando de la palabra, habla de un por tanto. Siempre que la Biblia dice por tanto, nosotros tenemos que ir hacia atrás y decir qué es lo que viene diciendo, porque el por tanto lo que hace es que nos indica que hay algo que está pasando y aconteciendo en medio o antes de que llegara este momento. Él dice, por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nosotros nos extraviemos, y otra versión dice que nosotros perdamos el rumbo. Por tanto es necesario que prestemos más atención. ¿Más atención a qué? A lo que viene diciendo el capítulo 1 del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Que Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Hoy que vimos también las posibles eso que ustedes saben. Contradicciones. Ajá. Aparentes contradicciones. Vean que este texto nos lleva a nosotros, dice que en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido su nombre más sublime que el de ellos, porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será su hijo. Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Acerca de los ángeles dice, y ya hoy vimos también la parte, ¿verdad?, para que ustedes vieran cómo se tratan los temas teológicos, por lo menos en el nombre. Esto es lo que el por tanto nos está diciendo. Por tanto, es necesario que prestemos más atención. Y si usted puede leer la palabra central, el centro del libro de los Hebreos, tiene que ver con Jesucristo y su obra. Amén. Por eso, este tema que vamos a tratar como una serie, recuperando el rumbo hasta la transformación, nos va a hablar de algunas cosas para poder llegar hasta ese momento de lo que es la transformación. Que tengo aquí una cosa que me oigo hablar. Muy bien, hermanos. Aquí hay una parte y yo quise bosquejarlo de esta manera para que ustedes tengan, como es una serie, que ustedes puedan notar cómo vamos a trascender en este bosquejo que va a estar durante el tiempo de esta serie.
Número uno, las 3 R para recuperar el rumbo. Ese es un primer tema que es el que empezamos hoy. Lo segundo es la definición de recuperar. Lo tercero es transformados. Dios de vivos. Vamos a ver un poquito sobre Mateo capítulo 22, verso 31. El otro punto del bosquejo que vamos a desarrollar es un gran cuadro que aparece en esto, que es Abraham, el elegido, Isaac, el hijo dado, y Jacob, la transformación real. Nosotros vamos a tomar tiempo para poder hablar de estos 3 hombres que se repite durante toda y en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Esto es lo que vamos a estar viendo para llegar hasta esa parte de la transformación real. Entonces, iniciamos hoy específicamente con esta primera parte que tiene que ver con recuperar el rumbo. Cuando hablamos de recuperar el rumbo, tiene estos 2 objetivos. Uno es que posiblemente usted y yo perdamos el rumbo de nuestra espiritualidad en momentos X de nuestra vida. Es tiempo de recuperar esta espiritualidad. Muchas veces perdemos el rumbo porque hay circunstancias adversas, circunstancias que vienen a nuestra parte física, mental, espiritual, que hace que nosotros nos desviemos y perdamos el rumbo hacia donde Dios nos estaba llevando. Si yo les preguntara a ustedes, si me lo preguntara también a mí, y diríamos, ¿soy yo la misma persona en el acercamiento a Dios? ¿Soy yo la misma persona que tenía esa devoción por Dios? ¿Soy yo esa misma persona que me acercaba a Dios de mañana? ¿Soy yo esa persona que amo las cosas que Dios tiene como fundamentos o como la forma en la que Él nos invita a venir? ¿Soy yo esa persona que de verdad he seguido ese rumbo? ¿Sigo siendo yo ese hombre de fe, esa mujer de fe, esa persona que de verdad no claudica, que voy adelante, que me siento más cerca de Dios cada día? Posiblemente las respuestas son muchas o variadas. El punto es que yo sí creo que de una u otra manera es posible que nosotros perdamos el rumbo por medio de las circunstancias en la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo yo me perdí? Ok. Yo creo que sí, hemos perdido muchas veces el rumbo. ¿Cuántos se sienten tan cerca de Dios como hace 3 años, 4 años? Porque el punto está, hermanos, en que Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue estando en el mismo lugar. El que se aparta es usted, el que pierde el rumbo soy yo, el que pierde el rumbo es usted. Dios sigue siendo el mismo. Dios está ahí todos los días, 24/7. Si hay alguien que trabaja y funciona para que nosotros los hijos de Dios tengamos de parte de Él todo acorde para poder caminar en una vida cristiana, es Dios, hermano. Vean, nos deja la palabra, nos dio el Espíritu Santo, no nos hizo tan, ¿verdad? Nos hizo con un buen maní, es decir, nos hizo inteligentes, nos hizo personas que podemos tener conocimiento en medio de todas las cosas. Ahora, el rumbo se pierde por muchas cosas. Yo no sé cómo está su vida, pero Dios sí quiere que nosotros nos encaminemos a ese rumbo, al rumbo en donde Él nos quiere llevar hasta la transformación. Cuando leemos el libro, en la carta a los Hebreos, estamos viendo que inmediatamente lo primero que aconseja es que prestemos más atención. No es que no hemos prestado atención, es que prestemos, dígalo, que prestemos, ¿qué? Más atención. No es que usted no preste atención, es más atención. ¿Con respecto a qué, hermanos? Con respecto a que no nos extraviemos, que no nos perdamos del rumbo, de lo que hemos oído. Es la primera forma en la que Dios siempre usa para que nosotros entendamos, es la parte del oír. Él habla a través de la palabra. Escuchemos a Dios. ¿Cómo escucho a Dios? A través de las Escrituras. Hoy vimos algunas cosas en la escuela bíblica que son importantes. Hay 3 R o R's, ¿cómo digo? ¿Y qué dije?
En Santa Bárbara eso es válido. Hay 3 R's que a nosotros nos van a ayudar a recuperar el rumbo. Por eso digo, si usted no ha perdido el rumbo y si usted dice, no, yo soy el mismo, yo tengo el mismo ardor por Dios, yo tengo el mismo corazón para Dios, yo soy el mismo que me levanto a orar, yo soy el mismo que le creo a Dios por todas las cosas, yo soy el mismo que canto el aleluya y yo soy el mismo que cualquiera que se me presente le digo Jesucristo es el Señor, yo soy el mismo que no tengo problema de congregarme, llueva, truene o haga relámpagos o venga el eclipse, que no sé por qué están haciendo tanta vida con un eclipse, ya yo he visto varios, pero bueno, la gente tiene que en las redes sociales hacer algo, ¿verdad? El punto está en que nosotros tenemos que saber si somos los mismos o nosotros hemos mejorado o estamos oyendo más o hemos hecho más caso o es menos caso. Ese es un asunto de conciencia. Solo usted y yo sabemos si de verdad no hemos perdido el rumbo o si yo me he dicho un religioso, un tradicional, que yo puedo pensar que aunque esté mal con el hermano, con la hermana, aunque me agarré con el esposo, con la esposa, y aunque no le haga caso al esposo, sencillamente yo puedo seguir haciendo todo lo que quiera, aunque el esposo tampoco sea un desastre, puedo seguir y que yo me crea que la cosa sigue igual. Ahí es donde yo creo que el rumbo se ha perdido, hermanos. Y el rumbo se pierde por muchas cosas, pero para recuperar ese rumbo, por lo menos yo sé que hay otras cosas, pero yo tengo 3 R. La primera R para recuperar el rumbo está en esto, en el Salmo 63:1. Y significa recupera la sed por Dios. Hermanos, si hay algo que el creyente hoy en día, la iglesia hoy ha perdido la sed de Dios. A veces tenemos un Dios muy emergente, a veces tenemos un Dios solo en nuestra necesidad. Pero cuando hablamos de hambre y sed, estamos hablando de personas que se dedican específicamente, tienen su rol, tienen su vivencia, tienen su vida, en la cual específicamente saben que estudian la palabra, que son gente de oración, que son gente piadosa, que son gente que sabe que nos podemos equivocar, pero podemos tener la actitud de llegar a pedir perdón, que somos personas que no fallamos, pero en medio de nuestras fallas buscamos la presencia del Señor, buscamos el juntar aquellas cosas para no seguir haciendo lo que no es agradable delante de Dios. Recuperar la sed por Dios. El Salmo 63:1, acompáñenme por favor a ese salmo. En ese salmo, el salmista dice lo siguiente, con un gran corazón, con una gran profundidad. Vean lo que dice. Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos sin agua, con deseo de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida y en tu nombre levantaré mis manos. Ay, hermanos, esto es recuperar la sed por Dios. El salmista, vean la forma expresiva, en donde él dice, yo quiero buscarte, yo necesito buscarte. Hermanos, es como algo, pero ¿saben por qué es que se pierde la sed por Dios? Porque usted empieza, y yo también, a beber de otras aguas, a beber de otras cosas. Entonces ya no nos satisface. Entonces ya tenemos algo que suple. Y cuando tenemos algo que suple, efectivamente, hermanos, entramos en una forma en la que perdemos el rumbo, porque la sed hacia Dios tiene que estar en primer lugar siendo lo que dirige mi corazón y mi vida. Amén, hermanos. Ese es el gran problema cuando nosotros no tenemos, a veces, cuando no hay un problema, entonces no oro, o si acaso oro por los alimentos. Cuando estoy muy saludable, pero vean cómo somos nosotros. Cuando estamos enfermos, hermanos, a rodilla partida, rostro en tierra. Pero cuando estamos bien, cuando nuestra economía está bien, cuando estamos en una situación de bonanza, y cuando no lo tenemos,
Y cuando no tenemos nada, entonces buscamos a Dios. Aquí es donde falla, hermanos. Y aquí es donde realmente, ¿saben cuál es el mayor enemigo del hombre? Sentirse bien, ¿qué más? ¿Cuál es el enemigo del hombre? El miedo. ¿Cuál es uno de los mayores enemigos del hombre? La carne. La carne, hermanos. A veces le echamos más culpas al diablo, pero realmente la carne es la que genera en nosotros los descuidos de perder el rumbo. Es la carne la que muchas veces a nosotros, hermanos, y a veces sé que el diablo tiene su participación, y en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo que venga en contra de la palabra del Señor, porque él va a levantarse siempre en contra de eso. Amén. Pero la carne, nosotros damos al apetito de la carne, damos lugar. Por eso perdemos sed por Dios, porque estamos satisfechos con lo que tenemos, porque nos sentimos completos con lo que tenemos. Entonces Dios ya no funciona. Y alguien me podría decir, no, jamás yo voy a renunciar a Dios. Hermano, cuando usted y yo no acudimos a la voz de Dios, a la obediencia a Dios, en los imperativos que Dios ha puesto en la Escritura, usted le está diciendo, Dios, yo no lo necesito. Cuando usted y yo empezamos a hacer cosas porque nos sentimos ya satisfechos y llenos, y Dios está así solo como una forma en la que no es lo primordial, yo le estoy diciendo, Dios, yo no ocupo de usted. Con nuestros hechos. Amén. La segunda R. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Hermanos, esto es muy importante. Rodéate de las personas correctas. Por eso es que uno pierde el rumbo en la vida. Si usted no se rodea de las personas correctas, hermanos, usted tendrá un problema. Es más, voy a decirles algo. Dígame cuáles son sus mejores 5 amigos y yo le diré dónde usted está dentro de 5 años. Rodéate de las personas correctas. Primera de Corintios, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 33, trae esta amonestación, trae esta exhortación que dice lo siguiente, 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermanos, en Santa Bárbara, los que andan conmigo, el refrán cambió. Dime con quién andas, dicen, te diré quién eres. Allá era diferente. Dime con quién andas y te diré que fumas. Entonces, si andaban conmigo, dime con quién andas y te diré que fumas. Hermano, ¿quién es su amigo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién anda usted? ¿Con quién? ¿De qué gente se rodea? Porque hermanos, es evidente que las amistades tienen una influencia muy importante en la vida de las personas. Muy importante. El apóstol Pablo lo dice de esta forma, en donde él explícitamente dice, no se dejen engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vean el verso 34. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para que sientan vergüenza. Hermano, si usted anda con una persona que no conoce a Dios, usted no puede esperar más de esa persona que lo que esa persona puede decir y hacer. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos la capacidad de convertir a alguien, hermanos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías corrompen, hermanos. Es verdad por todo, hermano. Porque la influencia, ¿por qué los muchachos en universidad y los muchachos de colegio sufren de tanto? Porque hay una presión de grupo, porque hay una presión, hermanos, que es ahí, hermanos. Si usted está ahí, por más cristiano que usted sea, hermano, usted al final de la jornada muchas veces cede. ¿Por qué? Porque ahí está, hermanos. Si usted quiere recuperar el rumbo, si usted cree que ha perdido el rumbo, si usted no tiene esa espiritualidad,
a la que Dios nos está invitando a que vengamos a orar, a clamar, a ser personas íntegras, a ser personas que amamos su nombre, a ser personas que proclamamos que Jesucristo es el Señor, que demos buen testimonio. Usted y yo tenemos que empezar entonces a recuperar la sed por Dios y a rodearnos de las personas correctas. Amén. Hoy vimos en Escuela Bíblica Dominical y le pusimos el ejercicio, ¿por qué Jesús dijo, si tu mano derecha es forma de tropiezo, córtala, ¿verdad? Ya averiguamos por qué, ¿cierto? Bueno, ahí está la gran enseñanza con respecto a lo que Jesús decía. Y Jesús, cuando habla de personas, lo dijimos en la parte de Escuela Bíblica, cuando habla de personas, cuando habla de estos temas, está hablando de personas que te hagan caer, personas que te quieran apartar de la voluntad de Dios. Y Él dice, mejor córtalas, corta con esa familia, corta con ese familiar, corta con esa persona, corta con esa amistad, no te sirve. Es mejor que entres al cielo sin esa amistad y no tratando de querer tener y mantener una amistad, una relación que es impropia. ¿Cuántos dicen amén? Pues ya saben, porque no se cortan la mano, ¿ah? Quedan mancos. La tercera R. Santiago capítulo 4 verso 7 y también Isaías capítulo 29 verso 13, quiero ver eso. Resistir la tentación. Hermano, la tentación no es pecado, pero la tentación llega. La tentación está. Por eso nosotros los cristianos tenemos que andar viviendo una vida que sea congruente con el mensaje de Dios. Que nosotros, sin entrar en un asunto legalista, podamos entender que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. Amén. Que la parte legal o legalismo no se introduzca tampoco en medio de nosotros, pero que nosotros entendamos, hermanos, que hay formas y cosas que el mundo está ofreciendo y que necesitamos resistir esa tentación, porque es de mucha tentación. Y yo lo veo en formas y en mil formas, en las redes sociales, lo veo en la forma de vestirnos, lo veo en la forma de en lo que nosotros queremos tener. ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas, hermanos, que realmente está ahí la tentación. Vamos a ir a Santiago, y ustedes, ese es un texto que ya todos no lo sabemos. Y Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7, dice lo siguiente. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y él huirá de ustedes. Vean estos imperativos que aparecen ahí, hermanos. Primero aparece un por tanto, que usted y yo cuando lo veamos, y sería una sana costumbre, cada vez que usted ve un por tanto, vaya al contexto de ese texto. Pero bueno, no lo vamos a hacer aquí por un asunto de tiempo. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo. ¿Y qué va a pasar? Él va a huir. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Someternos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Someterse a Dios implica, hermanos, que yo racionalmente, así como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el verso 1 y 2, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto pensado. ¿Qué es nuestro culto pensado? Yo vengo para el servicio, vengo para el culto, yo no vengo para ninguna otra forma, no vengo otra cosa. Si vengo aquí, vengo a escuchar la palabra, vengo a adorar al Señor, vengo de una forma adecuada en todo lo que es mi ser espiritual, mi cuerpo. Amén. Y a partir de ahí, entonces, me hago una resistencia. ¿Qué es resistir? Hermanos, la tentación va a llegar. La tentación está a la puerta. Es más, aún dice la Escritura, el pecado está a la puerta. Nosotros necesitamos resistirlo. Y la forma de resistirlo no es en nuestra propia fuerza, no es en nuestra propia justicia. Por eso primero dice, sométase pues a Dios. Y aquí es donde nosotros necesitamos vestirnos de humildad. De esa forma en la que digo, Señor, de verdad esto sí que me está costando, Señor. Esto sí que me está costando. Por eso el pecado debe ser declarado. Por eso el pecado debe ser confesado, hermano. Porque si el pecado confesado es el pecado perdonado. Amén. Esto es lo importante, que nosotros entendamos que con humildad me someto a Dios y resisto la tentación, resisto al diablo.
porque el diablo no va a dejar de tentarte. Aparte que usted y yo tenemos una carne poderosa. Y la carne, sí es cierto, hermanos, que también hay que someterla. Hay que sujetarla a la voz del Espíritu a través de la palabra del Señor. Amén, hermanos. No. Amén. Para ver si estaban aquí. Vamos a Isaías. Isaías en el capítulo 29 dice algo que tiene mucho que ver con esto, en la forma en la que yo puedo también entrar en el tema de la tentación, en el momento en el que yo, ¿qué puedo hacer? Hay un ejercicio espiritual y hay una exhortación que el profeta Isaías hizo al pueblo de Israel en ese tiempo, y a partir del verso, en el verso 13, él viene y va a decir algo que es vital para que usted y yo, para que usted y yo lo tomemos en cuenta, hermanos, para que usted y yo lo tomemos en cuenta. ¿Lo tienen ahí, 29:13? El Señor dice, les dijo Isaías, Isaías le está hablando de la ceguera y la hipocresía de Israel. Y le dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Hermanos, oiga el profeta diciéndole a la iglesia, al pueblo de Israel, en ese momento, y creo que a la iglesia, hoy nosotros debiéramos de tomar este consejo. Este pueblo de labios me está honrando. Este pueblo está viniendo hacia mí, dice el profeta Isaías. Dice, con la boca viene, me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor de mí de mí tiene no es más que un mandamiento humano. Pareciera que es como el punto de la religiosidad en la que entramos muchas veces, que nos hace que nosotros nos desviemos del camino, que realmente no encontremos el rumbo que tenemos. Echémosle la culpa a aquel, ¿verdad? No, que no hay nadie, entonces aquí. El punto está en que nosotros tenemos que entender cómo hacemos y cómo venimos a la adoración a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Hermanos, es el corazón, y el profeta les está diciendo, su corazón está lejos. Ustedes me están honrando, pero como mandamiento de hombres. La religiosidad, hermanos, es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar y luchar. Y la forma y el antídoto para la religiosidad es que usted se instruya en la palabra, que usted y yo busquemos la oración, que usted y yo entendamos los imperativos de Dios, que yo aquí no me voy a cansar de decir nunca esto, y es como hacer repetido. Pero es vital e importante que los imperativos que la palabra de Dios nos enseña seamos nosotros congruentes, intencionales con esto. ¿Por qué? Porque del corazón es el que determina el rumbo de tu vida. Esa es la gran verdad de Dios. Es el corazón, hermano, de donde salen tantas cosas. Si nosotros nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo. Y si nos sometemos a Dios, podemos resistirlo en tantas maneras y en tantas formas, en donde mis principios, mis formas, aún mis valores, mis situaciones adversas, mis circunstancias, muchas veces vienen y me rodean de tanta situación y el rumbo yo lo pierdo. Hermanos, no es usted el primero que conozca de alguien que estaba en el Señor y que hoy está en delitos y pecados. ¿Por qué? Hasta predicaba, hasta pastor, hasta estudiante de seminario. Hermano, porque nosotros tenemos que entender, no es como usted empieza, es como usted termina. No es como empieza su matrimonio, es como usted lo va a terminar. No es como usted empieza su vida, es como usted la va a concluir. Y aquí es donde tenemos que entenderlo de esta manera. Si no queremos perder el rumbo, nosotros tenemos que ir a una transformación. Y esa transformación está escrita. Esa transformación es la que el Señor realmente a nosotros nos invita a que la realicemos a través de los ejercicios espirituales y a través de la revelación de la palabra. Y hoy vamos a entrar también con respecto a esto, una vez más, vamos a ir desde este rumbo
a esta transformación. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Sí lo ven, verdad? Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Nosotros, la Escritura nos dice, a través del apóstol Pablo, que es necesario que nosotros podamos entender que debe haber una transformación, que el Señor quiere reflejar, quiere que nosotros seamos transformados. Esta es parte de lo que Dios quiere, porque si no, ¿para qué la palabra? Porque si no, ¿para qué el Espíritu Santo? Porque si no, ¿para qué todos los eventos que Jesús realizó a través de la obra expiatoria de la cruz del Calvario, hermano? Es para que nosotros seamos transformados. Es para que nosotros vayamos a su semejanza con más y más gloria. Y este es el resultado del Espíritu. Los que estuvimos también hoy en Escuela Bíblica Dominical, aprendimos cómo es la revelación. A ver, ¿quién me retroalimenta? ¿Cómo es que se da cuáles son los 3 aspectos importantes? ¿Por qué nosotros podemos recibir palabra y por qué podemos tener revelación? ¿Cómo era? Es revelación, inspiración, iluminación. ¿Dónde es que Dios nos habla? ¿A través de qué? En la revelación. ¿Qué era la revelación? La verdad de su palabra es el mensaje. Dios mismo es el mensaje. ¿Qué es entonces la otra? Inspiración. ¿Qué es la inspiración? El medio por el cual Dios viene y se manifiesta a través de escritores humanos. La Biblia. Los escritores inspirados por el Espíritu Santo escribieron eso y eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, amén. ¿Y la inspiración? La iluminación. ¿Cómo es que nosotros entendemos? Ahí es, en la iluminación es donde viene la palabra de Dios, tratada en nuestros oídos, bajada a través de nuestros ojos, en el estudio de la palabra, baja a nuestro corazón y se hace la realidad de Dios. Amén. Así es como funcionamos. Ve que Dios es bueno. Dígame si no. Dios es bueno. Por eso necesitamos ser buenos estudiantes de la palabra, gente de oración, gente de adoración, guardar un testimonio, ser congruentes con el mensaje. Porque el mensaje y el mensajero deben andar juntos a través de las Escrituras. Porque de nada sirve que yo pueda decir Jesucristo es el Señor si yo ando en mi propia justicia o mi propia prudencia, hermano. De esto tenemos que arrepentirnos. Ahí está la transformación. Es interesante, hermanos, porque uno de los grandes propósitos es no perder el rumbo de ir hacia la transformación. Ahora, ¿cuántos hoy podrían decir que un día estuvieron más cerca de Dios? Yo conozco gente, hermano, que al final así lo declaran. Dice, es que yo en otro tiempo sí, pero ya no. Y entonces usted dice, y es cuando empiezan los debates, y entonces la gente empieza a especular. No, yo creo que es que seguro ese no nació de nuevo. No, es que yo creo que seguro ese no era. No, es que seguro eso no es así. No, es que seguro ese está haciendo, hermanos, miles de cosas que suceden cuando uno puede ver gente que en un momento dado amaba con pasión la palabra, con pasión a Cristo, con pasión todo el evangelio, las buenas nuevas, y ahora ya no, hermano. Y dígame usted por qué pasa eso. Eso pasa. Yo no sé por qué, pero pasa. Aunque uno podría decir algunas cosas del por qué pasan estas cosas. El punto es que no estamos lejos de Dios porque Él se ha alejado, sino nosotros, hermanos. Dios permanece para siempre. Amén. Dios quiere que no perdamos el rumbo y que vayamos a la transformación. Es importante. No es como iniciamos, es como lo terminamos. Dígalo, hermano, ¿cómo es? No es como iniciamos, es como lo terminamos. 1, 2, 3. No es como iniciamos, es como terminamos. Hermano, porque usted puede empezar muy... yo no sé, cuando yo empecé y yo me veo en el camino y ahí ya voy gateando y ahí voy a veces dar pasitos y uno va a la madurez espiritual, que es lo que la Biblia nos dice. Por eso tenemos que oír más. Asegurarnos de que lo que estamos oyendo lo estamos viviendo, hermanos. Porque si no, nosotros estamos cayendo en religiosidad. Amén. Amén. Ahora, vean que esta parte de la transformación tiene que tener transformación
significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Eso es transformación. La transformación es ¿qué? Leámoslo, 1, 2, 3. Transformación significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Eso es. Hermano, entonces, si a usted y a mí, una persona objetiva, espiritual, le puede detallar y usted le puede decir, ¿cómo me ve usted a mí? Porque si le dicen, eso está horrible, papá, eso está feo, está feo. Sí. Hermanos, nosotros deberíamos de someternos a esos ejercicios, en serio, delante del espejo y decirnos, ¿quién soy yo, Señor, para ti? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ve la gente más cercana? Objetivamente, porque uno sabe que hay situaciones adversas, de miles de situaciones que pasan en la vida, y alguien podría, hasta injustamente, poder decirte cosas que no son, ¿verdad? Pero al final usted sí sabe en su corazón y en su mente quién es usted, hermano. Dígame, nosotros, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero nosotros sabemos cómo estamos. ¿Amén? ¿O no? ¿O no amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dar forma o un aspecto a algo a alguien. Es un cambio, hermanos. Es una forma. Nosotros, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Señor, por el Espíritu. Nosotros sí somos transformados. Hay una metamorfosis, que es la palabra que se usa, metamorfosis, que es la mariposa, el capullo, ¿verdad? Sí. Hay una metamorfosis que se da, que tiene que ocurrir, hermanos. Ya no puedo ser el mismo. El apóstol dice, y la Biblia dice, el que robaba ya no robe más. Ya no puedo seguir siendo el mismo. Ya no se puede robar, entonces. Bueno, el que mentía ya no mienta más. Qué duro, ¿ah? ¿Sí? Hermanos, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, que nosotros debemos de entender, que hay una transformación, que hay cosas que debemos de dejar de hacer, porque no conviene a los santos, porque no conviene a la iglesia, porque usted y yo somos personas de testimonio, porque usted y yo somos personas muy importantes para el reino de Dios, tanto así que aquí lo he dicho y lo vuelvo a declarar, lo más cercano del cielo a la tierra es usted, lo más cercano del cielo aquí en la tierra es usted. La evidencia de que Dios vive y resucitó entre los muertos en Jesucristo y está sentado a la diestra y volverá y su reino no tendrá fin, es usted. Y usted es la primera Biblia que alguien va a leer. Usted es la primera Biblia que alguien va a leer. Y si la gente no puede leer y no lo puede ver a usted transformado ni a mí transformado, hermanos, estamos muy mal. Amén. Con toda la objetividad, porque como le digo, usted encontrará gente que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y hay unos que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, y hay gente tan amarga que no, usted puede inclusive hasta ayudarles y con la ayuda, ¿verdad?, le menosprecian. Entonces no, objetivamente, en el espíritu, vernos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, así, hermanos. No. Vigor, no pierdan el rumbo no perdamos el vigor, porque ya la edad se nos vino encima, sin carnaval ni comparsa, dijo aquel. Hermanos, un gran cuadro que es evidente en esto, y ese gran cuadro es lo que vamos a desarrollar para poder ir de un rumbo adecuado a una transformación. La Biblia nos invita a ser transformados. Es claro que el apóstol Pablo, en el libro en la carta a los Corintios, nosotros todos, ¿quiénes todos? A cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Es un proceso, como la santidad, es un proceso, pero tenemos que ir asegurándonos que caminemos en esto, hermanos, que vayamos enrumbados a esto, porque igualmente no está bien que usted, hermano, siga haciendo, ¿verdad que no se vería muy bien usted a los 50, 60 años haciendo un berrinche, como cuando era un chiquito de 2 años? Al de 2 años, 1 año y medio le luce el berrinche. Hasta le aplauden y todo, ¿verdad? Pero si usted a esos años sigue con los berrinches,
o sigue con su amargura, o sigue con algunos aspectos que no son inclusive naturalmente colocados a un nivel de edad, hermanos, eso está mal, eso se ve horrible, eso no está normal. Y yo sé que, pero el gran cuadro, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estos tres hombres que aparecen en la palabra del Señor, es interesante porque hay una triple designación y seguramente cabría aquí la pregunta, ¿por qué esta triple designación? Y precisamente porque el mismo Señor Jesús utiliza idéntica expresión en un pasaje que aparece en los primeros 3 evangelios. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hermanos, y estos tres hombres fueron la propuesta que aparece no solamente cuando a Moisés en la zarza, el Señor se le aparece y le dice, yo soy el que soy, y dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermanos, en la Biblia aparece también reflejado en otros textos con respecto a esta triple designación. Esto a mí me llevó a poder pensar y decir, yo quiero compartir con la iglesia, y espero siempre la alianza del Espíritu, de que esta parte de la transformación podemos realizarla a través de los ejemplos de estas personas. Si nosotros hemos perdido el rumbo, o si nosotros hemos estado estancados en el rumbo de nuestra fe cristiana, o si vamos inclusive avanzando en el rumbo de la fe cristiana, vayamos a una transformación, porque es bueno el crecimiento, hermano. La Biblia nos exhorta y nos anima a que debemos de ser personas que crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, porque ustedes tienen que ser maduros en la fe. Dice, para que sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto, perfecto ahí es maduro. Para que ustedes sigan a la madurez, al crecimiento, hermanos. Madurez es vital e importante en su vida, en su ejercicio de profesión, en lo que ustedes como individuo, como persona, como familia, como iglesia, necesitamos ir a la madurez, porque sin la madurez nosotros nos quedamos, como dice el apóstol Pablo, no es posible que les tenga que seguir dando leche cuando ya debieran de estar comiendo sólido, vianda, chicharroncito con yuca, con plátano verde, no sean grandes. Ya son casi las 12, hasta que me agarró una cosa aquí, y ensaladita, bueno, hermanos. Estas tres personas, vamos a verlas, hay un gran cuadro, y en Abraham vemos, Abraham es, en esta parte, y vamos a seguir el próximo domingo, quiero que el grupo de alabanza esté listo ya, vamos a cerrar con un canto. Cuando Abraham es el elegido, igual que la iglesia, igual que usted y yo hemos sido elegidos por Dios. Hermanos, la salvación es de Dios, Dios viene y salva a través de Jesucristo. Usted y yo somos salvos, hemos sido elegidos de parte de Dios para una salvación tan grande. Y desde ahí vamos a empezar a ver la transformación. En Abraham, ¿recuerdan? En Isaac vamos a ver el hijo dado. Y en Jacob vamos a ver la transformación real. Cómo este hombre fue transformado por el poder de Dios, en donde ya no era más Jacob, ahora era Israel. Va a ser fascinante este viaje. Yo les invito a que estén orando por esto, por mí, para que el Señor nos dé sabiduría y usted y yo que podamos completar en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Ok, vamos a compartir este canto, hermanos, y damos gracias al Señor. Padre, te bendecimos por esta palabra. Hermano, en el nombre de Jesús, si usted está aquí y hay una parte que usted o yo estamos viviendo difícil en momentos diferentes o momentos en donde efectivamente estoy pasando o he perdido el rumbo en alguna área, esta mañana es precisa. Y este canto que vamos a tener, que es Levanto una aleluya, con el enemigo frente a mí, y que entendamos que el enemigo no solamente es echarle la culpa al diablo, es que usted y yo tenemos que ir al examen de nuestra parte carnal o de nuestra parte emocional o de nuestras decisiones no tomadas adecuadamente
y que podamos decir a través de este canto y cerrar esto, decir, Señor, si yo he perdido el rumbo, si el rumbo mío o está estable o si el rumbo mío está en crecimiento, Señor, yo quiero ir, no solamente encaminarme en el camino del Señor, en este rumbo, en esta forma, sino que quiero ir a una transformación, porque Dios quiere hijos maduros. Es más, es Juan en la carta, en la primera, en segunda, en tercera de Juan, donde habla de los hijitos y habla de aquellos que son los hijitos, los hijos y los padres. La iglesia necesita padres espirituales. La familia necesita padres espirituales. Amén. Y en esto vamos a plantearnos en medio de este canto. Padre, gracias. Pongámonos en pie. Gracias, Señor. Si hemos fallado nosotros, Señor, si nuestro rumbo en medio de este tiempo no está de la mejor forma, si hemos perdido, Señor, ese momento de intimidad contigo, de relación, Señor, si estoy pasando por momentos difíciles por mi humana debilidad, esta mañana, Señor, en fe, yo quiero confiar, levantar mis manos, cantarte y poder decir, Señor, yo quiero cantar ese aleluya en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, y dejar delante de ti, Señor, todo esto para que tu nombre sea glorificado y para que en medio de todo esto yo me pueda enrumbar para ir a la transformación, Señor, como tu palabra dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que sea Cristo en nosotros la única esperanza de gloria, como también en la carta a los hebreos lo dice. Por eso, Señor, cantamos a tu nombre. Amén. Aleluya.